olvidado y no me han recordado tampoco. Bueno, ahí se perdieron unos minuticos de grabación. Bueno, entonces vamos a poner a negar ese condicional o el ejercicio es negar todo esto, ¿cierto? Pero este ejercicio de aquí, para negar todo esto, pues necesitamos aprender a negar ese condicional que tenemos aquí. No tenemos hasta el momento cómo negar ese condicional. No sabemos cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces? Que no sabemos a qué va a ser equivalente esto. No sabemos si tenemos P entonces Q y la negación de eso, no sabemos el resultado o no sabemos la equivalencia de eso. Entonces, hay que encontrarla. ¿Listo? Entonces, nuestra primera tarea es encontrar una fórmula para la negación del condicional y una vez obtenida la fórmula para la negación del condicional, pues bueno, obtengo entonces una fórmula para la negación de este condicional de acá que es más grande. Este condicional acá más grande, yo lo puedo ver como sencillo, ¿no? Yo lo puedo ver como si este fuese una A mayúscula, supongamos, y este fuese una B mayúscula, entonces esto de aquí será A, entonces B. Si yo logro negar P, entonces Q, entonces negar esto va a ser negar A, entonces B, y listo, sale, ¿vale? Entonces, vamos a negar ese condicional. Lo que yo les decía es que, bueno, como no tenemos una fórmula, toca construirla, toca sacarla. Pero así de primerazo, pues no la sé, ni siquiera yo me acuerdo cómo es la fórmula de negar este condicional, pero la vamos a sacar, ¿listo? ¿Cómo la vamos a sacar? Bueno, ubicando lo que hemos trabajado en clase, ubicando ese condicional P entonces Q, ¿a quién es equivalente? Ya hemos sacado fórmulas de equivalencia de de a quién es ese equivalente ese condicional P entonces Q. Vamos a ubicar dentro de lo que hemos hecho de clase a quién es equivalente y seguramente por ahí en algún momento lo hemos hecho. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí está de una. No, ni siquiera tuvo que buscar nada. Miren que aquí la puse. Aquí la he tenido de una, miren. P entonces Q, ¿cierto? P entonces Q es equivalente a no P o Q, ¿vale? Miren que aquí ya está una expresión que me puede servir para negar ese condicional. ¿Por qué? ¿Cómo hicimos para demostrar eso? ¿Cómo hicimos para demostrar que P entonces Q era equivalente a no P o no Q? Lo que hicimos, recuerden bien cómo se demuestra eso, lo que hicimos fue hacer la tabla de equivalencia, la tabla de verdad, la tabla de equivalencia, la tabla de verdad. Lo que hicimos fue hacer la tabla de verdad por un lado, un segundito, mucho aquí, listo. Lo que hicimos fue hacer la tablita de verdad por un lado de P entonces Q, que esa la tenemos, la hicimos, la expliqué de hecho porque era así, es esta que está aquí, esa tablita. Les dije además que la tercera fila de esa tabla era la más complicada de entender, que hay algo falso, podíamos concluir algo verdadero y que eso era verdadero. Y que bueno, las demás pues las expliqué todas y la cuestión es que bueno, está la tablita de verdad de P entonces Q, ¿vale? Y aparte también hice la tablita de verdad, aparte hice la de no P disyunción Q, que está justamente aquí, miren. Esa es la tablita de verdad de no P disyunción Q. Esa tabla de verdad, ¿qué me dio como resultado? Me dio como resultado verdadero, falso, verdadero, verdadero, que coinciden justamente con la tabla de verdad del condicional. Quiere decir que los resultados de las tablas de verdad del lado izquierdo de este bicondicional y del lado derecho nos dan absolutamente iguales. Los resultados son los mismos. Por tanto, esas dos expresiones lógicas son equivalentes. Lo que es lo mismo, lo que también hubiésemos podido hacer es poner todas estas expresiones en una sola tabla de verdad, si quieren ahora la miramos, poner todas estas expresiones en una sola tabla de verdad y observar que ese resultado nos da una tautología, es decir, nos da todos verdaderos, ¿listo? Si ponemos todo este bicondicional desde aquí hasta acá en una sola tabla de verdad, eso para que esas dos expresiones sean equivalentes nos debe dar una tautología. Entonces, bueno, ahí hay otra manera de desarrollar eso. Entonces, eso fue lo que hicimos. Hice la tabla de verdad por aparte de la parte izquierda de ese bicondicional
la parte derecha y ve que las tablas de verdad eran absolutamente iguales. Por tanto, entonces, P entonces Q es equivalente a no P o no Q. Y eso es exactamente lo que podemos utilizar acá. P entonces Q, ¿a quién es equivalente? Pues lo que acabamos de decir. P entonces Q es equivalente, voy a borrar este de aquí. P entonces Q es equivalente a no P o Q. ¿Listo? Y tenemos una equivalencia del condicional con una disyunción. Ahora vamos a negar ese condicional. Entonces, la negación, que es la que necesitamos de P entonces Q, va a ser equivalente a la negación de no P o Q. ¿Listo? ¿Van a ir conmigo, muchachos? ¿Están claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, la negación de P entonces Q va a ser equivalente a la negación de no P o Q. ¿Listo? Y entonces, la de la derecha, yo sí la puedo operar, sí la conozco. ¿Por qué? Porque ya tenemos las negaciones para la disyunción. Aquí está la negación para una disyunción cualquiera. Esta negación de aquí me sirve para una disyunción cualquiera sin importar lo que tenga dentro sea con negativos y todo eso, con negación y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la negación de una disyunción es una conjunción de las negaciones. O sea que me quedaría negación de la negación de P, conjunción con la negación de Q. ¿Listo? Esa sería la negación de esa disyunción. La negación de P, como ya tiene una negación, esa se respeta, la mantengo. Y la negación que viene de afuera, pues la negación de P, conjunción con la negación de Q. Profe, una preguntita, pero entonces ahí ya no quedaría P solo, o sea, si tengo dos negaciones, ¿no estaría haciendo algo verdadero? Exactamente. Negar dos veces es lo mismo que no negar nada, ¿cierto? Si yo digo, no es cierto que hoy no es viernes, pues es lo mismo que decir hoy es viernes, ¿cierto? No es cierto que hoy no es viernes, pues es exactamente lo mismo que decir hoy es viernes. Exacto, las negaciones actúan como el menos por menos de los números, ¿cierto? Menos por menos más, básicamente. O negación de la negación, pues no, absolutamente no está negando nada, ¿cierto? Entonces, esa es la situación. Negación de la negación de P es P, conjunción no Q. Quiere entonces decir eso que hemos encontrado una formulita para la negación del condicional. La negación de P, entonces Q, es equivalente a P y negación de Q, ¿vale? Hemos encontrado una formulita. Que si yo me acordaba, no, yo no me acordaba de eso. Simplemente hay que sacarlas, hay que ver cómo las saca uno, ¿listo? Hay que ver cómo se sacan este tipo de negaciones. O sea, es decir, en matemáticas no hay que aprenderse todo, no es que uno tenga que tener la memoria suficiente para aprenderse todo este tipo de cosas, pero hay que saberse unas cosas básicas que le permitan a uno sacar las cosas nuevas o sacar cositas que pues uno las guarda en la memoria y en algún momento la necesita, pues hay que saberla sacar, más no aprendérsela, ¿listo? Entonces ya tenemos una formulita para la negación de P entonces Q, que es P conjunción no Q, ¿listo? Esa formulita de aquí es la que vamos a utilizar entonces para resolver ese ejercicio, ¿listo? Esta formulita de aquí vamos a utilizarla para resolver ese ejercicio de Allendorfer. Y como ustedes ven, es el ejercicio número 9, es decir, el último, el más difícil de todos. Entonces, bueno, eso ya es una ayuda que resolvamos un ejercicio de esos de Allendorfer. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esa es la formulita que vamos a necesitar. Ahora sí, volvamos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio estaba acá. Vamos a negar todo esto. Vamos a negar a, nuestro ejercicio era como para que quede en contexto aquí, nuestro ejercicio era negar A, entonces B, ¿cierto? Nosotros pusimos que A era todo este primer corchete y que B es todo ese segundo corchete. Entonces, nuestro ejercicio es negar A, entonces B. ¿Listo? A, entonces B. Según esta fórmula que acabamos de hallar,
la negación de A entonces B nos queda equivalente a la conjunción, ¿cierto? Entonces sería A conjunción la negación de B, según la formulita que acabamos de hallar. ¿Listo? Esa es la cuestión que tenemos hasta ahora. Ahora sí voy a reemplazar esos corchetes que tenemos allá, entonces eh, eh, voy a colocar así, simplemente eh, como para ir avanzando, pues necesito más espacio y por eso lo coloco al lado izquierdo. Pero entonces quedaría así. Sí, solo sí que. Entonces, sí, solo sí A. Entonces voy a ver quién era A. A era P o Q y R. Entonces, A era P o Q y R. Entonces, A quietico, P o Q y R. Entonces, A quietico. Entonces, este es A. ¿Listo? Sí, solo sí. A, que es este. P o Q y R. P o Q y R. ¿Listo? Conjunción. Entonces, conjunción. La va a hacer en rojo. Aquí, conjunción. Conjunción en rojo. ¿Listo? No B. Entonces, voy a negar a B. ¿Y B qué es? B es S o Q y T. Entonces, voy a negar a B que es S o Q conjunción T. ¿Listo? Entonces me quedó negado. Y cierro el último paréntesis. Entonces quedó así. Ese fue el segundo paso. A queda intacto, A es P o Q y R, queda intacto. Conjunción, negación de B. Entonces, conjunción, negación de la parte B que era S o Q y T. S o Q y T. Listo, está perfecto ahí. ¿Listo? Ahí ya hice una parte del ejercicio. Toca seguir haciendo, toca seguir operando. Observen lo siguiente, entonces, esto aquí es equivalente. Entonces, primer paréntesis, no tengo que hacer nada, ya está simplificado. P o Q, corchete. P o Q, corchete y R. Y así sí va. Un segundito que lo escribí mal. Deme un segundito que lo puse mal. Vamos a colocarlo bien, ¿listo? Vamos a colocarlo bien. Y ya no está tan claro. Entonces quedaría así. Abro corchete, ¿cierto? P o Q y R. Con este no hemos actuado, con este no hay que actuar por lo pronto. La conjunción roja, que es la que sigue, y ahora vamos a negar este S o Q y T. Miren qué es negar esto, pues aquí tenemos básicamente una disyunción, ¿cierto? Aquí tenemos una disyunción. Por las fórmulas que teníamos de antes, la negación de la disyunción era la conjunción de las negaciones. Entonces, va a quedar la conjunción de las negaciones. Entonces, aquí va a quedar así. Va a quedar conjunción de las negaciones, ¿no? Entonces, negación de S, conjunción, negación de Q y T. ¿Listo? ¿Está claro ese pasito, muchachos? ¿Está bien? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas ahí? ¿Alguien no entendió? ¿Sí? ¿Está claro entonces? Entonces quedaría así. Profe, Dime. ¿podrías volver a repetir? Claro. Da un segundo. Listo. Entonces, la fórmula que sacamos para la negación del condicional, muy importante, ¿no? Negación de P, entonces Q, es equivalente a P y no Q. Es la que vamos a utilizar aquí. Nosotros habíamos dicho que nuestro ejercicio básicamente era negar A, entonces B. Donde A era todo ese primer corchete y B todo ese segundo corchete, ¿no? Hagamos un recuento de todo esto. Entonces, nuestra negación de A, entonces B, queda por la fórmula que hallamos, sería el primero sin negación, conjunción, el segundo negado. Entonces sería A, conjunción, no B. Y sustituyo todo eso. El primero sin negación, que es este de acá, ¿cierto? Este no le he aplicado negación. Primero sin negación, que es A. Y negación de B, que es todo esto de acá. Entonces ahí he aplicado la formulita que acabamos de hallar. ¿Qué tengo que hacer? Pues seguir avanzando con la negación. Seguir avanzando hasta que pueda, digamos, expresarlo donde no se pueda, digamos, seguir avanzando. Donde ya podamos, digamos que parar, mejor dicho, pues. A sigue intacto, ese no hay que cambiarlo porque ya está, no está negado, pero el B sí hay que cambiarlo porque está negado, ¿cierto? Aquí hay la negación de B, entonces este hay que modificar.
Según la formulita que hace rato vimos, la negación de una conjunción era la disyunción de las negaciones. Y la negación de una disyunción era la conjunción de las negaciones. Es esa exactamente la que voy a aplicar ahí. Entonces quedaría así. Tenemos la negación de una disyunción. Entonces, es esa la que voy a aplicar. Según la fórmula que vimos, es la negación, ¿cierto? O la conjunción, mejor, de las negaciones. Por eso me aparece negación en el primer término, que es ese, y negación en el segundo término, que es Q y T. ¿Listo? Por eso me aparece negación y negación aquí, porque es la conjunción de las negaciones. Entonces, ahí vamos. Ese es la negación, meterla en esta parte inferior de acá. Ahora bien, para seguir avanzando, ¿qué nos queda? Pues lo único que nos queda es este paréntesis de ahí. Es el único que nos queda porque ya todo lo demás está, digamos, ya simplificado, donde ya no se puede seguir avanzando. Entonces, lo único que nos queda es este. Y esa es la negación de una conjunción. Y nosotros ya sabemos que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces, vamos a aplicar eso. ¿Listo? Vamos a aplicar eso en un último paso. Entonces, esto es sí, solo sí que. Entonces, el A sigue intacto, el primer término es intacto, P o Q, ¿cierto? Y R sigue intacto. La conjunción rojita, que la traemos en ese color desde hace rato para diferenciarla, sigue intacta. Y la segunda parte, entonces, quedaría así. Abro corchetes, negación de S sigue intacta, esa no la he modificado o no la voy a modificar. La conjunción verde sigue intacta. Y entonces la negación de esta conjunción es la disyunción de las negaciones. ¿Listo? Y quedaría entonces así. Aquí ya he aplicado esta formulita aquí, ¿cierto? En esta formulita aquí o en este término de aquí, he aplicado la negación de esa conjunción es la disyunción de las negaciones. Y listo. No podemos seguir avanzando más. No tenemos ya que más simplificar. De tal manera, pues que esa sería la respuesta. Si nos piden negar esa expresión de ahí, miren que uno puede negar expresiones muy largas, muy complicadas. Si nos piden negar esa expresión de ahí, entonces esa sería una manera de hacerlo. ¿Listo? Sería una manera de hacer esa negación. Eh, Tengan en cuenta pues que la expresión original era bastante complicada, bastante difícil. Y bueno, no teníamos la negación del condicional. Esa de ahí era nueva. Entonces, lo que hicimos fue sacar una formulita para la negación del condicional, que no la teníamos. Sin embargo, con los elementos que vimos en clase se podía sacar. Ustedes vieron que me devolví hasta lo que hicimos en la clase ese día, que fue esto de acá, ¿cierto? Creo que estaba por aquí, no me acuerdo muy bien dónde quedó. Bueno, nos devolvimos hasta lo que vimos en clase ese día y obtuvimos ese día pues estas dos formulitas para la negación de una conjunción y la negación de una disyunción. De tal manera pues que estas de acá son las básicas, estas que están aquí son las básicas, las que uno debe aprenderse, digamos, las que le permiten a uno defenderse. Y si yo sé esas, pues voy a saber negar muchísimas más cosas. De tal manera que, bueno, por ejemplo, la de la implicación no la tenía, pero la sacamos con la ayuda de esta, ¿listo? Y entonces eso fue lo que hicimos. Básicamente, pues el ejercicio aquí lo que complicaba es que la expresión A y la expresión que llamamos B, pues eran bastante complicadas, de tal manera pues que tocó aquí hacer algunos pasos extra, pero pudimos negar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la negación de todo esto que tenemos en la parte superior, pues es toda esta expresión larguísima que está acá. Es P o Q y R, conjunción no S, conjunción no Q, disyunción no T. Entonces, eh, podemos así negar cualquier tipo de proposición o de argumento lógico o sí, de proposición compuesta que tengamos. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Vas hasta ahí? ¿No? Bueno.
También quiero que en la parte lógica hagamos al menos una tablita de verdad. Vamos a buscar una tablita de verdad. De pronto aquí en el libro de Allendorfer, de pronto hay alguna que nos sirva. Ujú. Ok, listo. Vamos a hacer alguna tablita de verdad. ¿Listo? De pronto una más grandecita. Hagamos, por ejemplo, la D. Esta D, mire que dice, construye la tabla de verdad apropiada para demostrar que P entonces Q entonces R es equivalente a P y no R, entonces no Q. Entonces, por ejemplo, vamos a construir la tablita de verdad de esto y verificamos pues si esto es cierto. Verificar que el lado izquierdo es equivalente al lado derecho, pues sería encontrar que la tabla de verdad nos da una tautología, ¿cierto? Encontrar que la tabla de verdad nos da todos verdaderos, entonces ahí sí ya podemos decir que efectivamente lado izquierdo y lado derecho son equivalentes. Entonces, voy a tratar de hacerla, ¿listo? Entonces sería así. P, entonces Q, entonces R. Sería algo así. Deme un segundito, yo la copio acá, P, entonces Q, entonces R, ¿listo? Q, entonces R, ¿cierto? Sí, solo sí. Y la siguiente parte es P, entonces Q y P, entonces R. Ah, no, mentira. P, entonces Q y Q, entonces R, listo. La segunda parte es P y no R, P y no R, P y no R, ¿cierto? P y no R, entonces no Q, entonces no Q. Y esta es la segunda parte, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa tablita de verdad que seguramente pues saldrá grandecita, pero listo, vamos a tratar de sacarla. Entonces, supuestamente eso debería darnos tautología según lo que dice el ejercicio. P, entonces Q, entonces R, si solo si P y no R, entonces no Q. Listo. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad grande. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? Entonces tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. Son tres letras las que tenemos, ¿cierto? P, Q y R. O sea que tenemos tres proposiciones simples. O sea que cada una de ellas debe ir en una columna. Entonces debe haber una columna para P, una columna para Q y una columna para R. Sería algo así. Eh, Sería entonces una columna para P, una columna para Q y una columna para R. ¿Listo? Ahí están las tres proposiciones simples que tenemos. P, Q y R. ¿Qué más necesito? Ahora voy a colocar las negaciones porque igual las voy a necesitar. Miren que me aparece no R por acá y no Q por acá. Entonces voy a colocar las negaciones porque igual las voy a necesitar. Entonces me va a aparecer a no Q, ¿cierto? No Q y no R. Estas dos las voy a necesitar. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Voy a formar el lado izquierdo de ese bicondicional. Voy a formar el lado izquierdo. Entonces, para formar ese lado izquierdo, yo voy a formar los paréntesis. ¿Listo? Los paréntesis. Entonces, primero paréntesis es lo que uno hace usualmente. Y el primer paréntesis o el paréntesis más interior es Q, entonces R. Este es el paréntesis más interior que tenemos en esta expresión. Entonces, otra columna en la tabla de verdad para Q, entonces R. ¿Listo? Y otra columna en la tabla de verdad, entonces para todo el lado izquierdo, porque entonces ahora me falta P, entonces Q, entonces R. Entonces P, entonces Q, entonces R. ¿Listo? Ahí ya he formado el lado izquierdo de mi bicondicional. No he formado el lado derecho todavía. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerla hasta ahí y ver qué nos resulta. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerla hasta ahí y ver qué va a salir. Entonces, pues no voy a hacer las lineecitas por cuestión de tiempo, pues si me pongo a hacer las lineecitas de la tabla, pues me gastaría mucho tiempo, porque son muchas columnas. ¿Listo? Pero entonces quiero que si alguien pues tiene alguna duda, pues me avisa y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer las columnas de esta tabla de verdad. Tenemos entonces tres proposiciones simples, P, Q y R. Recuerden que decíamos desde el principio que el número de filas de la tabla de verdad estaba determinado por 2 a la n, donde n era el número de proposiciones simples.
En este caso será 2 a la 3 porque tenemos 3, P, Q y R, entonces será 2 por 2 por 2, ¿cierto? Es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Listo? O sea que el número de proposiciones simples que necesitamos en este momento, el número de filas de tabla de verdad, perdón, es 8. ¿Listo? Entonces ya saben cómo se llena esto. Se llena, si son 8 filas, entonces colocamos la mitad verdaderos, 1, 2, 3, 4, y mitad falsos, 1, 2, 3, 4. Mitad verdaderos, mitad falsos. Así llenamos la columna de P. La columna de Q, mitad de la mitad verdaderos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Esa sería la columna de Q. Y la columna de R, mitad de la mitad de la mitad, verdaderos y falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ahí quedaría llenas todas las posibles combinaciones de verdad de P, Q y R. Esas son todas las posibles combinaciones de verdad de esas tres proposiciones simples. Ahora la siguiente, no Q. Entonces, para no Q, ¿cierto? Para esta columna, pues yo Profe, debo, perdón, una pregunta. claro, Y cuando haya más proposiciones simples, ajá, entonces, ¿cómo hacemos lo de verdadero, falso, verdadero, falso? claro que sí, pues la formulita. Entonces, el número de filas de la tabla de verdad siempre está determinado por 2 al aire, ¿cierto? O sea que si tuviesen, por ejemplo, 4 proposiciones simples, sería P, Q, R y, por ejemplo, S. Si tuviesen 4 proposiciones simples, entonces serían al final 2 a la 4 filas, y cuando hagan esta cuenta les va a dar 16 filas. Es decir, que con otra proposición simple, la tabla de verdad tendría 16 filas. Y entonces la columna de P va a tener la mitad verdadera y la mitad falsa. Es decir, que si son 16 filas, P empezaría con 8 verdaderas, 8 falsas. Q sería la mitad de la mitad, es decir, Q serían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. R sería entonces 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, y así sucesivamente, ¿cierto? Mitad de la mitad de la mitad. Y la última S vuelve a ser verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Sí? Entonces, uno siempre saca el número de filas que va a tener la tabla de verdad con esta formulita que les decía, 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples, y las comienza a llenar así. Mitad de ese número, en este caso 16, digamos, con 4 proposiciones, mitad verdaderas, mitad falsas. Es decir, que si tuviésemos 4 serían 16 filas, entonces serían 8 verdaderas, 8 falsas para la primera columna, y así vamos sacando la mitad de la mitad en cada una, ¿listo? De esa manera nosotros podemos hacer todas las posibles combinaciones de verdad de una manera sencilla sin confundirnos. ¿Por qué? Porque yo les comentaba, esta manera que yo hice aquí, todo esto que yo hice aquí, están todas las combinaciones de verdad de las proposiciones simples P, Q y R, ¿cierto? Ahí están todas. Están, digamos, ordenadas en el sentido de que, pues, sí, están organizadas, digamos, están organizadas. Que si es la única manera de organizar esos valores de verdad, no, no es la única manera. Pero si tomamos, digamos, una manera estándar, si así lo hacemos siempre de la misma forma, pues nos va a evitar complicaciones, ¿vale? Si le cambiamos el orden, puede ser que al final nos confundamos y repitamos una fila. Por ejemplo, puede ser que al final nosotros escribiésemos falso o verdadero, verdadero, y por acá hubiésemos repetido otra vez falso, verdadero, verdadero. Entonces, ahí se daña todo el asunto. ¿Listo? Entonces, mejor llevar ese ordencito para tener esa partecita clara. Ahora bien, por ejemplo, no Q. Entonces, no Q, y vamos a llenarla de no Q. La negación de Q, entonces yo debo fijarme en la columna de Q, ¿cierto? Esa negación de Q se va a llenar respecto a la columna de Q. ¿Listo? Entonces, en la primera fila, Q es verdadero, entonces la negación es falsa. La segunda fila, Q es verdadero, entonces la negación es falsa. Y así sucesivamente. En la tercera fila, Q es falso, entonces la negación es verdadera. La cuarta fila, Q es falso, entonces la negación es verdadera. Quinta fila, Q es verdadero, entonces la negación es falsa.
Sexta fila, Q es verdadero, entonces la negación es falsa. Séptima y octava fila, Q es falso, entonces verdadero y verdadero. ¿Listo? De esa manera, entonces, llenamos negación de Q. Y lo mismo para la negación de R. Nos fijamos, es en la columna de R, ¿cierto? Si R es verdadero, entonces la negación va a ser falsa. Y si R es falso, entonces la negación va a ser verdadera. Y así nos vamos hasta el final. Esto es verdadero, entonces aquí es falso, sigue verdadero, sigue falso, sigue verdadero, sigue falso y sigue verdadero. Llenamos entonces Q, entonces, llenamos entonces no R. Ahora vamos por la columna de Q, entonces R. Vamos por la columna de Q, entonces R. ¿Listo? Entonces tenemos que fijarnos en el condicional. Aquí entonces, en este caso, Q va a ser antecedente y R va a ser consecuente. Q va a ser antecedente y R va a ser consecuente. Entonces, de esa manera tenemos que leer nosotros la tablita de verdad. Vamos a fijarnos en la columna de Q y R, en esas dos columnas, y Q es el antecedente y R el consecuente. ¿Listo? Entonces ya sabemos, en el condicional, la única manera de que dé falso el condicional es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es la única manera que ese condicional nos dé falso. ¿Listo? De resto siempre nos va a dar verdadero. Entonces veamos. Tratemos de hacer esta en color naranja, puede ser. Entonces veamos. Antecedente verdadero, en la primera fila, consecuente verdadero, esto nos da verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, entonces aquí nos da falso. La segunda fila. Tercera fila, antecedente falso, consecuente verdadero, nos da verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, nos da verdadero. Verdadero y verdadero, antecedente y consecuente, nos da verdadero. Aquí hay otro problemita, miren, antecedente falso, verdadero y consecuente falso. Esto nos da en el condicional falso. Esto nos da falso. En la siguiente, antecedente falso y consecuente verdadero, esto nos da verdadero. Y antecedente falso y consecuente falso nos da verdadero. Y llenamos entonces la columna de Q, entonces R. ¿Listo? Esa es la situación. Así vamos llenando estas tablitas de verdad. Toca ir poco a poco y con mucho cuidado para que no vayamos a cometer algún error por ahí. ¿Listo? Ahora la siguiente. Vamos a llenar con esta que viene, con esta columna que viene, acabaríamos de llenar la parte izquierda del condicional, ¿cierto? Falta la parte derecha que no la hemos hecho todavía. Entonces, ahí acabaríamos la parte izquierda. ¿Cómo sería entonces? Sería, a ver, algo así. Sería entonces algo así. Esta parte, esta sería P, entonces Q y R. Es decir, que vamos a hacer el condicional entre la columna de P y la columna de Q, entonces R. ¿Vale? Ese va a ser el condicional que vamos a hacer ahora. Columna de P, entonces columna de Q, entonces R. De tal manera que entonces P actúa como antecedente y Q entonces R, esa columna de Q entonces R, actúa como consecuente. Entonces ya sabemos, condicional solamente es falso. Y no se borró nada. Entonces ya sabemos, antecedentes, que el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cierto? O sea que este es el antecedente y este de acá es el consecuente. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro porque es la manera de leer esa tabla de verdad. Entonces sería así. Vamos a resolver esa. Entonces sería antecedente verdadero, consecuente verdadero en la primera fila nos da verdadero. Antecedente verdadero en la segunda fila, consecuente falso nos da falso. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero nos da verdadero. Antecedente falso nos da, recuerden, verdadero sin importar cómo es el consecuente. Si el antecedente es falso, siempre nos va a dar verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, así quedaría esa tablita de verdad de P, entonces Q, entonces R. De tal manera, entonces, que solamente es falsa en la segunda fila y de resto siempre es verdadero. ¿Listo? Ahí hemos armado
la parte izquierda de nuestra expresión simbólica completa. Ahora vamos a armar la parte derecha. Entonces, para armar la parte derecha, primero el paréntesis. Entonces, recuerden, primero paréntesis. Entonces, vamos a armar primero paréntesis. Sería entonces el primer paréntesis sería este, ¿no? P, ¿cierto? Conjunción no R. Ese sería el primer paréntesis. P, conjunción no R. Y la siguiente parte sería entonces todo el lado derecho del bicondicional. Sería entonces, el lado sería P, ¿cierto? Conjunción no R, entonces no Q. ¿Listo? Ese sería todo el lado derecho de la parte derecha de ese bicondicional. Entonces primero vamos a hacer la de P y no R, y luego hacemos la de P y no R, y entonces no Q. Entonces vamos a hacer esa de ahí. ¿Listo? Entonces las columnas que nos vamos a fijar ahora son la de P, esa columna de P y la columna de, ¿cierto? La columna de P, la que nos vamos a fijar, y la columna de no R. ¿Listo? Son estas dos columnas las que vamos a leer ahora. Esa columna que sigue la llenamos con respecto a estas dos columnas. Y recuerden, la conjunción solamente es verdad cuando las dos proposiciones son verdad. Si al menos hay una falsa, la conjunción es falsa. ¿Listo? Entonces observen, primera fila, P verdadero, P verdadero, no R falso, entonces esto nos da falso. ¿Listo? Primera fila nos da falso, porque tenemos verdadero falso. Segunda fila, verdadero, verdadero, entonces tenemos verdadero. Tercer fila, verdadero, falso, entonces tenemos falso. Cuarta fila, verdadero, verdadero, entonces tenemos verdadero. Quinta fila, falso, falso, esto nos da falso. Sexta fila, falso, verdadero, esto nos da falso. Séptima fila, falso, verdadero, esto nos da falso. Y falso, verdadero, esto nos da falso. Y listo. Llenamos entonces la tablita de verdad. O bueno, llenamos la columna de P y no R. ¿Listo? Seguimos con la última columna hasta el momento, que es la de todo el lado derecho. Profesor, qué Dime. pena lo interrumpo un momentico. Sí. Es que ya casi en la antepenúltima de la columna que acabamos de trabajar, Ajá. es ¿Me equivoqué? P falso y menos R falso en la cuarta, ahí, más o menos, donde se está señalando ahí. Las dos son falsas, entonces quería decir que esto es verdadero, entonces, No, M, no, no. ¿no? La conjunción, recuerda, la conjunción, la única manera de que la conjunción sea verdadera es cuando las dos son verdaderas, como esta y esta de acá, ¿cierto? Aquí me da verdadero. Pero si en la conjunción, si en esa conjunción hay algo de falsedad, hay algo falso, absolutamente todo queda falso, ¿vale? Por eso es que falso y falso me da falso en la conjunción. Esas tablitas, pues, sí, o sea, miren que esta de acá, por ejemplo, tenemos falso aquí todo esto, y eso hace automáticamente que todas estas sean falsas, porque hubo algo ya de falsedad, ¿listo? Hubo algo de falsedad. Pero sí, en la conjunción, cuando uno está en la conjunción, si uno tiene alguna de las dos proposiciones falsas, automáticamente el resultado es falso. Contrario a la disyunción, ¿cierto? En la disyunción, si uno tiene algo de verdad, queda todo verdadero. ¿Listo? Contrario a la disyunción. Entonces sí hay que ponerle cuidado como hay que estar muy pendiente, mejor dicho, de ese tipo de tablitas porque pues sí se necesitan bastante. ¿Listo? Entonces veamos. Hasta ahí, pues aparentemente creo que va bien. ¿Listo? Aparentemente creo que va bien. Ahora, la siguiente es, observen, P y no R, que es esta columna de aquí, nos vamos a fijar aquí. Entonces, no Q, que es la de acá. ¿Listo? Aquí es muy importante entender lo siguiente. Vamos a leer la tabla de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el P y no R, que está aquí en la parte derecha, ese es el que va a actuar de antecedente. Este de acá es el que va a actuar de antecedente. Y el no Q es el que va a actuar de consecuente, pero está a la izquierda. Entonces, hay que leer la tabla de derecha a izquierda. Vamos de derecha a izquierda. Antecedente está a la derecha y consecuente está a la izquierda. ¿Listo?
por la forma como están posicionados estos elementicos en este momento. Entonces, primer fila, antecedente falso, consecuente falso en el condicional, eso es verdadero, ¿cierto? La única manera de que sea falso el condicional es que tengamos justamente como la fila que sigue. Antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces aquí me da falso. ¿Listo? Antecedente falso en la tercera fila, consecuente verdadero, me da verdadero, que fue justamente la fila que siempre nos va a extrañar en el condicional, que de algo falso uno sí puede concluir algo verdadero. Siguiente fila, antecedente verdadero, consecuente verdadero, nos da verdadero. Nos da verdadero. Siguiente fila, antecedente falso. Y de hecho, cuando el antecedente es falso, no importa que sea el consecuente, si sea verdad o sea mentira. No importa que es el consecuente. Si tenemos antecedente falso, todo es verdadero. Entonces aquí es verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Listo? Eso es gracias a la tablita del condicional que teníamos por acá. Dame un segundito, les muestro. Condicional aquí, mírenla. Aquí tenemos antecedente falso. Tenemos antecedente falso, ¿vale? No importa, no importa si tenemos antecedente falso, aquí. No importa que es el consecuente. Miren que antecedente falso, sin importar que sea el consecuente, nos da verdadero en total. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos ahí. Entonces, sin importar que tuviésemos en el consecuente, ya tener el antecedente falso en todas estas filas implicaba entonces el consecuente, implicaba entonces el condicional verdadero. ¿Listo? Y observen entonces que nos falta una columna entonces, ahora sí completando el ejercicio. Todo el bicondicional, parte izquierda y parte derecha. Ya tenemos la parte izquierda. Miren que la parte izquierda, yo borro este roso de aquí, ¿listo? Miren que la parte del bicondicional, la parte izquierda es esta columna, ¿cierto? La parte izquierda del bicondicional. La parte derecha es esta columna de acá. Ahora necesito todo el bicondicional, es decir, parte izquierda sí, solo sí, parte derecha. Entonces, esa es la columna que nos falta. Voy a colocarle un nombrecito simplemente como para pues que, por cuestión de espacio, a la parte izquierda, por ejemplo, le voy a colocar a la parte derecha le voy a colocar B, y entonces, pues simplemente por cuestión de espacio, la última columna le voy a llamar A, sí, solo sí, B, porque va a ser el resultado final de todo el ejercicio. ¿Listo? Y recuerden el bicondicional, la tablita del bicondicional, siempre pongo la de cálculo, la tablita del bicondicional, nosotros la hicimos, aquí está. Recuerden la tabla del bicondicional. Si tenemos verdadero, verdadero, el bicondicional es verdadero. Si tenemos falso, falso, el bicondicional es verdadero. Pero si tenemos verdadero y falso, una y una, verdadero y falso, falso y verdadero, el bicondicional es falso. Entonces, esa es la que tenemos que acordarnos. ¿Listo? Entonces, veamos. Nos vamos entonces a concentrar en la parte izquierda y en la parte derecha. Son esas dos columnas que nos vamos a concentrar para hallar el resultado final. ¿Listo? Entonces sería, primer fila, verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Segunda fila, falso, falso, el resultado es verdadero. Y de ahí para adelante, bueno, todas son verdaderas, ¿no? Verdadero, verdadero, todas son verdaderas. Entonces, todo esto va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces, verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Listo? Entonces, eso termina esta tablita de verdad. Como resultado, obtuvimos entonces una tautología. Obtuvimos entonces todas verdad. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que en efecto, entonces, como decía el ejercicio, el lado izquierdo de ese bicondicional es equivalente al lado derecho. ¿Listo? Lo que hacíamos hace rato, por ejemplo, con la negación y todo este tipo de cosas. Entonces, es el lado izquierdo, es equivalente al lado derecho, que es lo que tocaba hacer para solucionar este ejercicio. Es decir, en otras palabras, ya hemos solucionado el ejercicio 4D de Allendorfer y el ejercicio 9 de Allendorfer, ¿vale? Entonces, esa es la situación aquí. Hemos logrado establecer que esa tabla de verdad nos dio una tautología. De hecho,
de hecho, yo ya sabía que iba a haber una tautología. ¿Por qué? Porque habíamos calculado el lado izquierdo de ese bicondicional y miren que el lado izquierdo está justamente aquí. Estos son los resultados del lado izquierdo del bicondicional. Esos son los resultados del lado izquierdo. Y habíamos calculado los resultados del lado derecho del bicondicional, que era este de acá. Y lo que yo siempre les he dicho, si uno hace la tabla de verdad de uno de los del lado izquierdo y hace la tabla de verdad del lado derecho, los resultados deben ser exactamente los mismos. Y aquí se visualizaba que eran los mismos. Miren que era verdadero o falso y de ahí para adelante todas verdaderas, ¿vale? Entonces, desde aquí yo ya sabía que eso iba a dar verdadero todo porque pues los resultados que obtuve en el lado izquierdo y en el lado derecho eran exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue la situación con esta tablita de verdad. ¿Está claro, muchachos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, miren que los ejercicios de lógica, pues, no siempre son tan sencillos como uno quisiera. Bueno, aquí en el Arendorfer hay varias tablas de verdad por hacer. Aquí piden hacer varias tablas, entonces uno puede practicar ahí, obviamente en el ejercicio en el libro de matemáticas. También hay varias tablitas que uno puede utilizar ahí, ¿cierto? Y bueno, entonces esa es la situación con lógica. ¿Listo? Si tienen alguna duda más, por favor, cuando estemos en clase o cuando estemos en taller, no duden en hacerlas y ya para la próxima clase. Deme un segundito, por favor. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la situación con las tablitas de verdad. ¿Listo? Ahí en los ejercicios, pues por supuesto, hay varias por hacer. Y quiero pues también, según el comentario que se hizo al principio, pues de pronto no hacer ejercicios de conjuntos porque no tenemos mucha información, ¿cierto? Pero sí quiero hacer como algunas precisiones con respecto al tema de conjuntos. Aquí, por supuesto, hay varios, varios, varios ejercicios por hacer y todo esto, pero realmente es que no hemos visto mucha teoría, entonces queda también bastante por hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué les quiero comentar? Lo que les decía esta mañana. En cuanto a conjuntos, hay conjuntos muy complicados. Hay conjuntos que sus elementos son otros conjuntos. Entonces, yo les decía esta mañana, por ejemplo, un conjunto sencillo, eh, A, por ejemplo, el conjunto de las vocales. Entonces, decíamos que esto era A, E, I, O y U, ¿cierto? Conjunto de las vocales. Y un conjunto, en ese conjunto, pues, los elementos de ese conjunto A son pues efectivamente estas letras que llamamos vocales, ¿cierto? Esta era la manera de escribirlo por extensión y la manera por comprensión era esta, ¿cierto? Son los X, tales que X es una vocal. Y entonces eso pues implicaba que uno podía escribir estos conjuntos de al menos dos formas. ¿Existe otra forma? Sí, existen más formas. Otra forma es un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn básicamente es un circulito, ¿vale? Es un circulito. Uno pone pues por aquí el nombre del conjunto A en este caso, conjunto A, y uno pone pues los elementos aquí metidos. Entonces, A, por aquí va a estar E, por aquí va a estar O, por aquí va a estar I, O y U. Listo. Entonces, ahí está el conjunto A, y esa es otra forma de escribirlo que se llama diagrama de Venn. ¿Listo? Es otra forma de escribir lo que se llama diagrama de Venn. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto A y un conjunto B, A y el conjunto B, voy a colocar dos conjuntos aquí. Este puede ser el 0, el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, el 10, por ejemplo, supongamos. Y B puede ser, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, por ejemplo, el 4, por ejemplo, el 7, el 9, supongamos. Entonces, uno puede hacer el diagrama de Venn de estos dos conjunticos.
No puede formar un diagrama de Venn que incluya la información de los dos conjuntos al mismo tiempo. Entonces, un diagrama de Venn podría resultar así, ¿cierto? Una bolita por acá que va para hacer el conjunto A y otra bolita por acá para hacer el conjunto B. Y resulta que esa bolita o esas dos circunferencias o esos dos ovalitos que he puesto acá, pues se van a tocar. Va a haber una región donde se están tocando, que va a ser esta región de ahí. ¿Listo? Esa región de ahí es una región, digamos, central, que lo que pasa a esa región, lo que pasa es que esa región va a incluir la información o los elementos que están en los dos conjuntos al mismo tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, si hacemos el diagrama, o sea, escribimos los elementos, sería algo así. El 0 va a estar por aquí porque está en el conjunto A, es decir, está dentro de la bolita del conjunto A. Por ejemplo, el 2 va a estar por aquí, supongamos. Pero, por ejemplo, el 3 va a estar aquí en la mitad. ¿Listo? Va a estar aquí en la mitad. El 1 va a estar por acá. El 5 va a estar aquí. El 6 va a estar aquí, por aquí, en el conjunto A. El 8, el 10, el 1, el 3, el 5, el 4, el 7 y el 9. Este sería un diagrama que representa a esos dos conjuntos al mismo tiempo. Observen que lo que está dentro de la circunferencia del lado izquierdo contiene todos los elementos de A. Contiene al 0, contiene al 2, contiene el 3, contiene el 5, contiene el 6, contiene el 8 y contiene el 10. Eso es todo lo que está dentro del conjunto A, ¿vale? Pero lo que está dentro de la circunferencia del lado derecho del conjunto B contiene todos los elementos de B. Contiene al 1, contiene el 3, contiene el 5, contiene el 4, al 7 y al 9. Y lo que pasó fue que hay elementos que son coincidentes en los dos conjuntos, ¿cierto? Está tanto en el conjunto A como en el conjunto B. En el caso del 3 y el 5, que están aquí, y aquí, y aquí, y aquí, ¿cierto? Esos elementos que están o que son coincidentes en los dos conjuntos se llama la intersección de esos dos conjunticos de A y B. ¿Listo? Entonces, esa es la situación ahí. Pero entonces es otra manera de escribir estos conjuntos como tal, ¿vale? Es otra manera de escribir estos conjuntos. En los libros, pues tenemos varios ejemplos de esto, varios ejercicios. Vamos a ver si ubicamos uno por aquí y vemos cuál podemos hacer. Miren que aquí hay un poco de diagramas de Venn. A ver si tenemos de pronto. Bueno, no tenemos así ejercicios como para hacer todavía. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este conjunto A de acá. Y este ejercicio número 10 de Allendorf. Miren el conjunto A. Ese conjunto A tiene varios elementos. Tiene este simbolito aquí. Tiene el segundo elemento de ese conjunto A, es de hecho otro conjunto. Miren que es el conjunto formado por el 1 y por el 2. El tercer elemento del conjunto A es otro conjunto. El cuarto elemento es otro conjunto. El quinto elemento es un número y el sexto elemento es otro conjunto. Entonces, Profe, perdone, dime. ¿qué significa ese círculo con la raya? Ah, ok, listo. Bueno, ese lo vemos en la próxima clase, pero es un símbolo. Es un símbolo, se llama phi de hecho, que denota el conjunto vacío. ¿Listo? El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Ese de ahí se denota el conjunto vacío y es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, el primer elementico de ese conjunto A es el conjunto vacío. De hecho, es un conjunto y es el conjunto vacío. Entonces, miren que ese conjunto A de hecho es bastante complicado y las preguntas que hacen es, ¿1 es un elemento de A? La respuesta en este caso, sí. ¿Por qué? Porque 1 está aquí. Miren que 1 es un elementico de A, está el 1 solo. Pero preguntan, ¿2 es elemento de A? La respuesta es no. 2 no es elemento de A. ¿Por qué? Porque dentro del conjunto A lo que hay
es un conjunto, el último término, ¿cierto? El último elemento, es un conjunto cuyo elemento que está metido dentro de ese conjunto es el 2. Pero 2 no pertenece a A. Lo que pertenece a A, en este caso, es un conjunto cuyo elemento es 2. Esto sí pertenece a A. Pero 2 no pertenece a A. Miren qué tan complicado que es este asunto. Aquí lo puede uno confundir bastante. 2 no pertenece a A. O sea que si preguntan, la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas y por qué? La segunda es falsa. Entonces, la segunda es falsa. ¿Por qué? Porque 2 no es elemento de A. El que realmente es elemento de A es el conjunto cuyo elemento es el 2. Pero el 2 como tal no es un elemento. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, preguntan, 2, miren aquí la diferencia con el D. Preguntan, ¿el conjunto formado solamente por el 2 pertenece a A? En este caso, en el D, es sí. Ese conjunto formado por el 2 sí pertenece a A. ¿Listo? Entonces, en el caso de este ejercicio, el 2 no es un elemento de A. Este de aquí es falso. Pero el conjunto formado por el 2 sí es un elemento de A. Esto es verdad. Entonces, miren cómo y qué tan complicado puede ser la lectura de estos ejercicios en la teoría de conjuntos. ¿Listo? La lectura de estos ejercicios puede ser bastante complicado, ¿vale? Bueno, no sé. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, el simbolito que es como la C sola, ¿qué significa? Que no me acuerdo bien. Ok, listo. Nosotros vimos el símbolo de contenencia así, ¿cierto? De contenencia así, como una C con una rayita abajo. Y, por ejemplo, A está contenido en B. Para indicar que A es subconjunto de B, para indicar que A es una partecita de B. ¿Listo? ¿Cómo lo definimos esta mañana? Esta mañana lo hicimos y lo definimos así. A es subconjunto de B, ¿cierto? Equivalentemente, X que pertenece a A, entonces X que pertenece a B. Es decir, si todos los elementos de A están contenidos en B. ¿Listo? Eso deja abierta una puerta ahí. Y es que todo conjunto se contiene a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo conjunto está contenido en el mismo, es decir, satisface esta definición de aquí. X que pertenece a A, entonces X que pertenece a A es cierto. O sea, todo elemento que yo tome en A, pues vuelve a estar en el mismo conjunto A. ¿Listo? Pero resulta que hay conjunticos que, aunque están contenidos, son diferentes. Por ejemplo, algo así, el que poníamos esta mañana. El conjunto de las vocales y que B fuese, por ejemplo, la E, la I y la O, ¿cierto? Entonces, B es subconjunto de A, es cierto, B es subconjunto de A, pero más aún es subconjunto propio. ¿Por qué? Porque aquí hay dos elementos que están por fuera del conjunto B. Hay dos elementos en A que no están en B. Es decir, el conjunto A es más grande que el conjunto B. Los elementos de B están aquí metidos en azul, ¿cierto? Pero en A hay más elementos todavía. Hay más elementos que no los hay en B. Y eso significa entonces que la contenencia es propia. ¿Listo? Que la contenencia es propia. A es más grande que B, hay más elementos, hay elementos que le sobran. Y entonces, bueno, en ese caso uno escribe así. A es contenido propiamente en B para indicar que pues efectivamente, perdón, aquí al contrario, aquí al contrario, aquí al contrario. En este caso uno escribe B está contenido propiamente en A para indicar pues que hay elementos que A es más grande como conjunto, que hay elementos en A que no están en B. ¿Listo? En este caso sería la A y la U. La A y la U son elementos de A que no están en B. ¿Listo? Y la E, la I y la O son elementos de B que también están en A. Entonces, esta mañana le pusimos esta notación porque es cierto, está contenido, pero esta deja la puerta abierta a que todo conjunto esté contenido en sí mismo. Miren que
es casi que obvio que A va a ser subconjunto de A, porque esto va a satisfacer esta definición. A es subconjunto de A porque todo elemento que esté en A, pues va a estar en A, ¿cierto? Si yo tomo esta definición y la aplico a subconjunto de A, va a dar así. A es subconjunto de A si solo si X que pertenece a A, entonces X que pertenece a A. Y esto es casi que obvio, porque si A es todo elemento de A, pues vuelve a estar elemento de A, ¿no? Vuelve a ser elemento de A. Entonces, esa es la situación. Hay conjuntos más grandes y pues uno cuando es el conjunto más grande y tiene elementos de más, pues se coloca con ese signito ahí. Por eso aquí aparece esta que aparece una C, que es con tenencia propia, ¿listo? Que es con tenencia propia. ¿De acuerdo? Miren que por aquí ya hay uniones, por aquí ya hay intersecciones, diferencias, todo este tipo de cosas que ya pues nos toca ver la próxima clase. Ya estaremos completando este tema, veremos las operaciones y veremos algunos ejemplos y listo, ¿vale? No sé, muchachos, preguntas, ¿alguna duda más? ¿No? No, profe, ninguna. Bueno, entonces, hemos hecho un par de ejemplos, pero un par de ejemplos interesantes, digamos un par de ejemplos no triviales, sino que un par de ejemplos que pueden servir de guía para resolver otros. Como les digo, mi recomendación es, por supuesto, que se pongan, digamos, al corriente en cuanto al libro y las clases, es decir, que vayan leyendo el libro, descarguenlo. Voy a tratar de enviarles el libro al endorfino, al menos en un link, para que puedan descargarlo y lo tengan también presente. ¿Listo? Si no hay más preguntas, pues como no tenemos mucho tema aparte de conjuntos, pues podemos dejar hasta ahí. Ya la próxima vez que tengamos el tema completo, pues podemos hacer bastantes ejemplos de conjuntos y quedaríamos entonces a la par. ¿Listo? Entonces, bueno, dejemos hasta ahí, muchachos. Voy a terminar la pantalla. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Entonces, que pasen buen fin de semana. Ya nos veremos entonces el martes